Bueno, que Dios me los bendiga, bendiciones, ya son las 9, yo soy su siervo Juan Paulo Hernández, y este es su programa Edifica mi Casa. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre, yo soy su siervo. Aquí estamos para hacer la obra del Señor. Hoy seguimos con la clase de la hermenéutica. ¿Por qué no entendemos la Biblia? Es la clase número 2 de la hermenéutica, donde vamos a aprender cómo se interpreta la palabra de Dios. ¿Por qué no entendemos la Biblia? Hoy vamos a entender por qué. Hoy vamos a ver por qué. Why don't we understand the Bible? Today we're going to find out what that is. We're doing the second class for hermeneutics, or what we call how to interpret the Bible. This is class, we need to know how to interpret the Bible, because nowadays there's just a lot of false doctrine, a lot of false teachers. Hay mucho falso maestro, falso profeta, falso apóstol, falso de todo. Entonces enseñan falsas doctrinas y tenemos que nosotros por nosotros mismos entender, dice Dios, escudriñar la palabra de Dios. Eso es investigar, moverle, buscarle, removerla, todo el asunto, y buscarle hasta que encontremos su verdad. ¿Por qué? Porque tenemos que estar seguros de que lo que estamos aprendiendo es verdaderamente bíblico. We have to understand that not every apostle, or if there is one, not every teacher, not every preacher, not every pastor is actually teaching true doctrine. True biblical doctrine. There are some false teachers, some false pastors, some false preachers who are teaching false doctrine, false things that are not biblical. And a lot of people are losing their ways because of this. Y hay mucha gente que está cayendo. Dice la palabra del Señor, mi gente perece por falta de conocimiento. And, the Word of God says many of my people are perishing because of the lack of knowledge. They just don't know. So that's what we're here for, right? This is what the class is for. We need to learn how to interpret the Bible. And today we're trying to understand why we don't understand the Bible. Hoy vamos a aprender por qué no entendemos la Biblia. Why don't we understand the Bible? Entonces vamos al texto bíblico base de esta clase en la hermenéutica, y estamos en clase número 2. Y 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 15 nos dice en la Reina Valera 1960, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. 2 Timothy chapter 2, verse 15 in the New American Standard Bible says it like this. Be diligent to present yourself approved to God as a worker who doesn't need to be ashamed, accurately handling the word of truth. Accurately handling the word of truth. Que usa bien la palabra de Dios. Hay muchos que usan la palabra de Dios, pero como hablamos, como estábamos diciendo, como estaba su siervo diciendo, hay muchos que enseñan que no saben usar la palabra bien, y causa de esto enseñan falsas doctrinas, enseñan falsas enseñanzas, creencias que la Biblia no dice, tuercen la palabra de Dios, tuercen el significado, el sentido de ciertos textos y versículos. Entonces se desvía el pueblo de Dios y cae, y a veces apostata. There is a lot of people who fall away from the faith because those who are teaching, they're teaching twisting the word of God. And when we do this, we can cause great harm. And our people are falling away because of this, because they were taught in a certain way, and we realize that it's not like that. Entonces, ¿cómo se estudia la palabra de Dios? Bueno, se toma cinco espíritus, se toma cinco actitudes, podríamos decir, para poder entender la palabra de Dios. To be able to understand the Word of God, to be able to get the interpretation of the Bible, we need five spirits, five attitudes, let's put it that way. And so we're going to be going through them. Why?
Porque un espíritu artístico, cuando vaya a ver una pintura, una obra de arte, la va a apreciar mejor, ¿verdad? Porque tiene esa actitud de que, wow, a mí me gusta lo bello, me gusta cómo se ven, me gustan las cosas artísticas, me gusta la poesía, me gusta todo lo que fue creado de alguna manera, lo podemos apreciar mejor, ¿verdad? Y todos aquellos que les gusta la mecánica, pues van a ver los automóviles y que mira que el transformador y que la transmisión esta y que el motor aquel y este es mejor de allá y tiene acá y tiene esto y ellos les van a entender y les va a gustar más los autos que tienen diferentes partes y nosotros pues nos quedamos como que ¿y eso? ¿Verdad? Pero ellos lo aprecian más porque ellos son mecánicos, eso es lo que a ellos les gusta. Hay otros que les gusta, a mujeres les gusta ropa o, maquillaje de cierta, qué sé yo, categoría, nivel, color o toque de tinta, no sé, qué sé yo, porque yo no sé, pero ustedes sí saben, entonces cada quien puede apreciar algo diferente. Se toma un espíritu respetuoso para poder aprender la palabra de Dios. Entonces, de la misma manera, para que apreciemos la verdad, tenemos que tener un espíritu respetuoso. ¿Por qué? Porque es como un padre hablando con su hijo. Si su hijo es irrespetuoso, no le va a poner atención a lo que su papá le dice, aunque su papá esté en lo correcto. Even though the father might be trying to explain to his son what truth is and of his way that the way that he's acting, if the son is unrespectful, he's not going to pay attention to what the father's got to say. It takes a respectful spirit, a respectful attitude towards the Word of God, so God can speak to you, para que Dios hable contigo. Entonces, de la misma manera, tenemos que tener, número uno, se necesita un espíritu respetuoso. We're going to require, it's going to take a respectful spirit, a spirit that will pay attention, that is willing to take the Word of God as the Word of God, que toma la palabra de Dios como la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13 nos dice, en la Reina Valera 1960, nos dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios. Hablando el apóstol Pablo a los tesalonicenses, les escribió esta carta y les dice de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de mí o de nosotros, dice, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. La palabra cual actúa en vosotros los creyentes. Vemos que los tesalonicenses tomaron la palabra como la verdadera palabra de Dios. 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 in the New American Standard Bible says, "For this reason we also constantly thank God that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the word of mere men, but as what it really is, the word of God, which also is at work in you who believe." In you who believe. So, los tesalonicenses tomaron la palabra de Dios como si fuera alguien que Dios les estaba hablando, el Dios viviente, el todopoderoso, el creador de todo el mundo entero, el creador de nosotros, y todo lo que vemos y todo lo que no vemos. Cuando tomamos la palabra con esa actitud respetuosa, que le ponemos atención y decimos, wow, esto es importante y ha de ser poderosa. Cuando la entienda yo, voy a entender a mi Dios. I'm going to get to know God when I hear the word of God, number one. And number two, I'm actually going to find mysteries here because, God is the creator. I mean, just like every creator of a game of some sort will have like little cheat sheets, right? They have like shortcuts. They have like mystery, secret stuff that what do you call it? Easter eggs in the
in the game itself, right? Dios probablemente tiene misterios, y sí tiene misterios, porque dice su palabra, y entenderás y conocerás misterios que tú no conoces, ¿verdad? Entonces hay mucho que podemos aprender de la palabra de Dios si la tomamos con un espíritu respetuoso. If we take the word for what it really is, and that is powerful and true wisdom of the God Almighty, the creator of everything, the one who's got the cheat sheets, right? I mean, it's very, very eye-opening. The Apostle Paul, when he wrote this to the Thessalonians, he said, they received the word as the word of God, not as the word of mere human beings. Cuando tomas tú un libro y lo abres y lo empiezas a leer, un libro normal, cualquier, secular, tú lo vas a entender y lo vas a apreciar nomás a nivel humano, ¿verdad? Cuando dices tú, oh, wow, esto es interesante. Pero cuando tú te das cuenta que estás leyendo la Biblia, la palabra de Dios, o sea, es Dios hablándote y que va a tener un efecto en ti, en tu alma y en tu mente y en tu corazón, y que de tal manera va a haber resultados, y no nada más en ti, sino en todos alrededor de ti. O sea, es un poder. Estamos hablando de la Biblia. La palabra de Dios tiene poder. Isaías 66:2, perdón, nos dice un poquito más. Miren lo que dice la palabra del Señor en Isaías 66, versículo 2. Capítulo 66 de Isaías, versículo 2 en la Reina Valera 1960 nos dice, mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaiah 66, chapter 66, verse 2 in the New American Standard Bible says it like this. For my hand made all these things, so all these things came into being, declares the Lord. But I will look to this one, at the one who is humble and contrite in spirit, and who trembles at my word. What is God saying? La palabra aquí, mirar, cuando dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, mirar o miraré, aquí quiere decir nabat. Es la palabra usada aquí, es nabat en el hebreo, y quiere decir examinar, mirar intencionalmente, considerar con placer, favor y atención. Es decir, Dios, si tú tienes un corazón contrito y humillado, Él te va a bendecir porque te va a poner atención, va a estar mirándote, va a estar poniéndote atención cuidadosamente, te va a examinar, va a estar contigo. Dice, Nabat quiere decir examinar, mirar intencionalmente. No quiere decir que sí de pasadita nomás así, sino que te está viendo. ¿Ok? Entonces, cuando tú consideras la palabra de Dios con un espíritu humilde, pobre y humilde de espíritu, que tiembla a su palabra, o sea, que lee su palabra y tú tienes una reacción y dices, wow, Dios está diciendo esto es importante, yo lo tengo que aplicar en mi vida. Entonces Dios empieza a decir, Él está tomando mi palabra con un respeto que se merece, y Él tiene temor, ahí sabe, yo le voy a dar mi gracia, le voy a dar mi favor, yo lo voy a estar a Él iluminando, a ella iluminando, para que me entienda, para que me conozca mejor, porque yo quiero que me amen como yo les amo. Eso es lo que Dios quiere. And so we see that nabat means to examine, intentionally look at, to consider with pleasure, favor, and a lot of attention. So nabat here for the word is the Greek word, or the Hebrew word, for the word look, right here in Isaiah 66:2, where it says, but I will look to this one, at one who is humble and contrite in spirit, and who trembles at my word. Someone who's considering the word of God, is reading the word of God, and takes it like at heart. Like you read it and you say, whoa, God is saying what?
I got to apply this to my life because I know I've done wrong, and you start feeling it starts to have an effect in your life because you're taking it with respect. You're being humbled. You are humbled as you read it. And so therefore God allows you to see it. He says, I will look to you and I will examine you and I will give you my attention and I will see you with favor. He will bless you. He's going to favor you, like give you not favoritism, but in a sense. You see what I'm saying? It's that kind of look. I want you to understand it. He's going to bless you in a sense because you're reading his word with a respectful spirit, right? So, número dos. Vamos a número dos. Let's go to number 2. La palabra de Dios también nos dice que es necesario que cuando nosotros nos ponemos a leer la palabra de Dios, aparte de orar, que esto es fundamental, no podemos leer la Biblia sin orar primero, okay? We need to pray first before we get into studying the Word of God. This is like 101, biblical Christian. This is what we need to do. We need to pray first. We always ask God to work in our minds, to show us his word, to teach us his word through the Spirit. But then there's other 5 things that we can apply. It takes a meek spirit. Se toma un espíritu dócil. Se toma un espíritu dócil, número 2. Un espíritu dócil se toma un espíritu que no es terca, que no va negarse a lo que la palabra está diciendo, que no va a estar terqueando diciendo no, pero yo lo entiendo diferente, ahí está mal, eso no está bien, se está contradiciendo. Alguien que está buscando algo, un detalle que para un pero, uno de esos que dice no, ahí eso está mal. Alguien que anda buscando algo malo, no tiene un espíritu dócil. Someone who's looking for a flaw does not have a meek spirit. And this is what God says, because the things of the Spirit are given in a spiritual way. For example, 1 Corinthians chapter 2, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 nos dice en la Reina Valera 1960, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Hay que tener el Espíritu Santo y no podemos tener un espíritu dócil si no tenemos el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Hay que aceptar al Señor Jesucristo. In 1 Corinthians chapter 2, verse 14 in the New American Standard Bible says, but a natural person does not accept the things of the Spirit, for they are foolish to him. They're crazy, and he cannot understand them, because they are spiritually discerned. Se toma un espíritu dócil, un espíritu dispuesto a entender. Se tiene que sacrificar preocupaciones, opiniones, ideas que tuviéramos antes de haber estudiado la Biblia. Te tienes que dejar a un lado todo lo que tú crees que tú sabes para que permitas que la palabra te diga lo que es la verdad. And so we have to allow the Word of God, and we have to leave preconceived ideas. We have to set aside all the things we think we know, to accept the true Word of God, to be able to accept what the Word of God is saying, right? To accept what God is saying without any what you call buts about it, right? Any but ifs about it. It has to be taken as God gives it to us. It takes a meek spirit. Se toma un espíritu dócil. Tenemos que hacer a un lado todo lo que nosotros pensábamos que sabíamos. Segunda de Corintios nos dice, capítulo 4, versículo 3 al 4, en la Reina Valera 1960, nos dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, if our gospel is veiled, it's covered, right? 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4. Entre los que se pierden está encubierto. Los que se están perdiendo, para ellos el evangelio está encubierto. O sea, ellos no pueden entender el evangelio. Para ellos ellos no lo pueden ver.
los que se pierden. Versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, o sea, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ok? Entonces sabemos que ahí ellos no pueden entender el evangelio, porque el enemigo les ha tapado, les ha cegado. 2 Corinthians chapter 4, verse 3 to 4 in the New American Standard Bible says, and if our gospel is covered or veiled, it is veiled to those who are perishing, in whose case the God of this world, Satan, has blinded the minds of the unbelieving so that they will not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. A meek spirit would see that yeah. And so that's what it is. The gospel no lo va a poder entender alguien quien no cree. Alguien que no cree no puede entender el evangelio, no puede entender a Dios. Para él son cosas de locura, ¿verdad? Entonces se toma una persona que sea un creyente para abrir su corazón, para dejar que Dios le hable. Un corazón dócil. Usualmente un corazón dócil es aquel que ya aceptó al Señor Jesucristo como su Salvador. Alguien que está dispuesto, alguien que está con un corazón hambriente de conocer la verdad, que conocer a Dios más, que quiere conocer quién los salvó o le ha salvado. Ellos quieren conocer la palabra de Dios, tienen un espíritu dócil. Pero la mayoría de las personas que no conocen al Señor, no van a ponerle atención a la palabra de Dios, no van a poder recibir lo que espiritualmente tiene que ser dado, porque no tienen un espíritu, para que reciba. Tienen un alma, pero el alma es rebelde y no es dócil. Vamos al punto número 3. Let's go to point number 3. You need to be a lover of the truth. Tienes que ser un amante de la verdad. Punto número 3. And you have to be a true lover of the truth. ¿Por qué? Porque esto es lo que Dios dice. Juan, en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículos 19 al 20, nos dice en la Reina Valera 1960, y esta es la condenación. Esto es lo que ha condenado al mundo, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas, la oscuridad, que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Amaron más la oscuridad que la luz. John chapter 3 verse 19 through 20 in the New American Standard Bible says it like this. And this is the judgment. This is the judgment, that the light has come into the world, and people loved the darkness rather than the light. For their deeds, what they did, their actions were evil. 20. For everyone who does evil hates the light and does not come to the light, so that his deeds, his actions, or her actions will not be exposed. Yeah. So you got to be a lover of the truth. You got to be a lover of the light. Tienes que amar a la verdad. La verdad viene al mundo y descubre las mentiras. Por eso la gente que dice la verdad usualmente va a ser odiada. Right? For those people who speak truth, they're going to shed light on the darkness of the lies, of the secrets that are held, the underworkings of the enemy, the covetousness, the lies, the deceit. It's all undercover. It's all secretive. Todo esto es en secreto, es bajo la oscuridad, es cubierto sobre la oscuridad, donde se hace y se manipula todo lo que es malo. Ellos no aman, estas personas que hacen lo malo no aman a la verdad. Entonces tiene que haber alguien que tiene que ser una persona que ame la verdad
que busque la verdad, que esté sedienta o sediento de la verdad, que quiere nomás la verdad, que ya está cansado de la mentira, cansado de la corrupción, cansada de todo lo que ha torcido y manipulado el mundo de lo que debería de haber sido y nunca más será hasta que no venga el Señor Jesucristo. Entonces necesitamos a alguien que ame la verdad. We need to be someone that loves the truth, because the truth will set you free, right? And so, whenever someone speaks the truth, there are people who will hate that person, right? Because they spoke the truth. And they don't like the truth because the truth exposes the lies of those who do evil things, that lie and deceit and corrupt and like manipulation, and they like, cutting corners here and there and not having to be truthful about things and getting away with things, right? Okay. We have to be truth seekers, truth lovers, to be able to read, to be able to understand the Word of God. Para entender la palabra de Dios tenemos que amar, buscar y ser sedientos de la verdad. Si no, Dios no nos lo va a mostrar. God is not going to show it to us, guide us through it, interpret the Word to us. Por eso muchos se la pasan, estudia y leyendo la Biblia y dicen, no, yo no le entiendo la Biblia. Se contradice aquí, allá y esto y el otro. Pues sí, pues no lo entienden porque ellos andan buscando la verdad sin haber aceptado primero al Señor Jesucristo. Y es el Espíritu que a través del Espíritu que Dios te da cuando tú recibes al Señor Jesucristo como tu Salvador, el Espíritu Santo, a través de ese Espíritu Dios te está enseñando, te está guiando, te está interpretando su propia palabra, porque fue inspirada por Dios, salió de la boca de Dios. Entonces todo esto, el autor, quien es Dios, tiene que explicártelo, porque de otra manera Dios lo ha diseñado que no lo puedas entender. ¿Por qué? Porque aunque leas tú la verdad no la vas a entender. Tú tienes que querer entenderla. Y para esto tienes que querer al que te dio la palabra. ¿Quién es él? Dios. Right? You have to want God. God doesn't want you to rely on his own word so that you can believe him. He wants you to love him before you get to understand him. He doesn't want to have to prove it to you. He already did. So, it takes a lover of the truth. Like, for example, what do we do if we want to be lovers of the truth? Pues Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2 nos dice, hay que desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias, todas las distracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hay que desear como niños nacidos la leche espiritual. ¿Cuál es esa? La palabra de Dios. Pero también, primero que todo, hay que deshacernos de toda malicia, de todo engaño, de toda hipocresía, de toda envidia y todas las cosas que nos distraen. Eso es lo que dice la palabra de Dios. 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2, verse 1 and 2 in the New American Standard Bible says it like this. Therefore, rid yourselves. Do away. Get rid of all malice and all deceit and all hypocrisy and envy and all slander, and like newborn babies, desire the pure milk of the word, so that by it you may grow in respect to salvation. In respect to salvation, yes. Esto es fundamental. 25:14. Es lo que dice la palabra del Señor en Salmos 25:14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. ¿Ven? Si tú le temes, la comunión íntima de Jehová va a estar contigo. Él quiere darte a conocer su pacto.
his covenant. Psalm 25:14, the New American Standard Bible, the secret of the Lord is for those who fear him, and he will make them know his covenant. Here the word secret, the word secret, or la palabra comunión íntima, quiere decir sod en el hebreo, y quiere decir privacidad en el secreto, que cuando tú buscas a Dios en oración, cuando tú buscas a Dios leyendo tu Biblia, tratando de entenderla, a horas, y luego te pones en sus manos, y esa es la comunión de Dios. Dios te va a mostrar. Y cuando lo haces de esta manera, buscando la verdad, temiendo a Dios, porque Dios, de ahí es donde empieza el principio de la sabiduría, es temer, que temas a Dios. And when you fear the Lord, that the Proverbs tells us that when you fear the Lord, that's the beginning of wisdom. And so God is saying, hey, that intimacy that I'm looking for, that secret communication, the communion, that's what I want from a respectful, truth-seeking spirit. And to those, I will show them my covenant. I will show them what I expect from them. I will show them what I'm wanting from them. De ahí les voy a enseñar lo que yo estoy buscando en este pacto. Right? Miren lo que hice de humilde, se me olvidó darles pero es lo mismo. Salmos 25:9 en la Reina Valera 1960 nos dice: encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Encaminará. That means that's the word dak in the Hebrew. Encaminará. He will guide. Right? He leads the humble. He leads or guides. That's the word dak in Hebrew. Y esta palabra dak quiere decir andar, dirigir. Te va a dirigir, te va a encaminar, va a ir a tu lado, te va a ir caminando contigo, sí, te va a dirigir y te va a marchar contigo, va a estar contigo, te va a encaminar, va a estar a tu lado a cada paso. Él está contigo si tú eres humilde. He's going to guide you, he's going to lead you if you're humble. If you're humbly looking for his word, if you're humble in justice, he teaches the humble his way, you see. Y enseñará a los mansos, a los dóciles, su carrera, su camino, su manera de ser como Él. Porque Dios quiere que seamos como Él, ¿verdad? Semejantes a Él, dice la palabra. And so God is going to want us to be humble, to be docile, to be meek is the word. Entonces, ahora, número 4, sí, ya me estaba perdiendo. Bueno, número 4, the number 4 says que se necesita, para poder entender la palabra de Dios, se necesita ser muy paciente en el estudio. Be very patient in the studying of the Bible. No podemos apresurarnos y leerlo rapidito y pensar que ya lo vamos a tomar todo y vamos a poder entenderlo todo, porque no va a ser así. Se toma estudio, se toma ser paciente. A veces tenemos que buscar algunas palabras en el diccionario, a veces tenemos que buscar la interpretación de una palabra en el griego, en el hebreo. A veces. Entonces es necesario ser muy paciente en la palabra de Dios cuando estamos estudiando para poder entenderla. Tenemos que estudiar con un espíritu de paciencia, investigador.
La palabra del Señor nos dice exactamente, nos lo ha dicho, el Señor Jesucristo mismo dijo, escudriñar las Escrituras. En el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 39, en la Reina Valera 1960 nos dice, escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tienes la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí estamos nada más estudiando, nada más quiero que veamos lo que está subrayado allí, lo que está en colorado, escudriñar. La palabra esta, escudriñar las escrituras, escudriñar quiere decir cavar, quiere decir investigar, quiere decir examinar, quiere decir que poner un arduo tiempo para que podamos investigar y entender las escrituras, la palabra de Dios. To examine the scriptures. The word of God says in John, the Gospel of John, chapter 5, verse 39, in the New American Standard Bible says, you examine the scriptures because you think that in them you have eternal life. And it is those very scriptures that testify about me. Now, he was telling the Pharisees, but what I want you to understand is God says, you guys examine the scriptures. And we should examine the scriptures, porque no es la única vez que Dios dice escudriñar las escrituras, también lo dice en otras partes, y ahorita lo vamos a ver, pero aquí estamos viendo la palabra. Quiero que nos enfoquemos en la palabra escudriñar. Se vale de una palabra que indica el trabajo de un minero que cava y revuelve a la tierra buscando con diligencia el metal precioso, o sea, oro, plata, ocupado en una obra que requiere mucha paciencia porque lo vuelves a hacer y vuelves a filtrar la tierra y vuelves a filtrar la tierra y le excavas y le escarbas y le escarbas o cavas. Entonces eso es lo que Dios quiere decir aquí, escudriñar es lo que Dios nos está diciendo. Tienes que buscarle, tienes que buscarle hacia abajo en la profundidad. Eso es cavar. We see that the Word of God has to be excavated. In a sense, you have to dig into it. You have to find the profoundness, the depthness of it. And that is why the Word of God says, that we have to examine the scriptures. Tenemos que examinar la palabra de Dios. Es un arduo estudio. Se busca y se busca y se busca y se medita horas. Vuelves a orar y dices, Dios, es que no entiendo, es que quiero que me explíquemele, ¿dónde le busco? Deme una respuesta y horas y horas y horas. Eso es lo que debemos de hacer. Debemos ser muy pacientes en el estudio para poder entender la palabra de Dios. Dios es un Dios es un Dios de tener paz y tranquilidad. Y todo con calma, pero con seguridad. ¿Ve? Prudente quiere decir, vamos a hacerlo bien, con tiempo, cuidadosamente. Entonces a Dios no le gusta que las cosas sean apresuradas. Eso es como una falta de respeto para Él. Que te cuestes, que te pongas a orar y tú esperas orar en 2 minutos. Dios, gracias por todo, que sigue ayudándome y le alabo y le quiero. Amén. Y ya te vas a dormir. No. Dios quiere una comunión con usted. Y es lo mismo con la palabra de Dios. Cuando usted espera que Dios le responda, así inmediatamente usted lee el versículo una vez y ya nomás toma lo que le agarró y con eso ya, bueno, no medita, no ora, no le busca a que Dios le explique exactamente lo que quiere decir a qué caso lleva, a dónde. O sea, tenemos que excavar, escudriñarle, ser muy paciente con el estudio. We have to study it. We have to get into it. We have to, seek definitions. We have to look at the sources. We have to look at biblical dictionaries. Tenemos que buscarle. Eso es escudriñar. Pero no la única vez. En Hechos, capítulo 17, versículo 11, en la Reina Valera 1960, también vemos que había en una ciudad donde el apóstol Pablo fue y predicó, estos de la congregación se escudriñaban cada día las escrituras. Miren lo que dice. Y estos eran más nobles que los de los que estaban en Tesalónica,
pues recibían la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Estaban checando, verificando que todo lo que se estaba predicando era verdad, que sí era lo que la palabra respaldaba. Notemos que lo que están diciendo aquí, perdón, y estos, o sea, la congregación que estaba allí, eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, o sea, con toda la mano, con todo dijeron, wow, esta palabra es hermosa y gracias a Dios y fueron bendecidos. Pero mire lo que dice, escudriñando cada día, ¿no? Ellos no dejaban de escudriñar cada día que predicaba el apóstol Pablo, ellos aún regresaban a las escrituras y le buscaban y le investigaban y se aseguraban que todo lo que se estaba predicando era exactamente la verdad de la palabra de Dios. Estaba allí respaldada por la palabra de Dios. Y eso es lo que debemos hacer nosotros también. Dios quiere que escudriñemos que cada día, que le busquemos y que verifiquemos que todo lo que estamos aprendiendo que sea confirmado con la palabra de Dios. Acts chapter 17 verse 11 in the New American Standard Bible says, "Now these people were more noble-minded than those in Thessalonica, for they received the word with great eagerness." So the Apostle Paul went to preach there, and the people of this congregation in this certain city, they received the word like, wow, this is awesome. This is Apostle Paul. But check it out, that they were examining the scriptures daily. This is every day, because the Apostle Paul didn't preach just one time. He was preaching daily. That means more than one day. And they would go back and they would examine, they would investigate to see whether these things were so, whether what Apostle Paul was preaching, even though this was the Apostle Paul, was true. They wanted to make sure that they weren't going to get lied to. Estaban investigando, escudriñando y checando, verificando que todo lo que estaba predicando el apóstol Pablo, aún era el apóstol Pablo, ¿verdad? Para este tiempo era muy reconocido, pero como quiera, ellos investigaban y aseguraban que nadie los estaba desviando de su creencia en Dios. Y nosotros cuando estudiamos la palabra de Dios debemos de hacer lo mismo, estudiarla, escudriñarla, buscarla, ser muy pacientes en el estudio, así como estas personas en esta ciudad, creo que era la ciudad de Berea. Entonces, vamos adelante. Vamos adelante, dice la palabra de Dios. Número 5. Hay que ser prudente. Number 5, y esta es la última, el último tipo de actitud o espíritu que se toma para poder entender la palabra de Dios. Y una es ser prudente en la manera que estudiamos la palabra de Dios. Vamos a empezar con los libros o los evangelios, en este caso, que son más sencillos. No vamos a empezar con libros como el Apocalipsis, que están más complicados, usan un lenguaje figurativo, usan un lenguaje profético, usan todo tipo de metáforas, simil, y usted diga, nomás, pero está muy complicado. Los libros del Antiguo Testamento, ahí tiene los proféticos, no va a leer estos tampoco, también más complicados. Entonces, lo prudente sería empezar por lo más sencillo. Lo prudente sería empezar por los evangelios, el evangelio de Mateo, el evangelio de Marcos, el evangelio de Juan, el evangelio de Lucas. Y luego de ahí sucesivamente vamos al libro de los Hechos, un poquito más sencillo. Y ahí se va a Romanos y ahí se empieza un poquito a complicar un poco más. Esto es lo que debemos de hacer, ser prudentes cuando estudiamos la palabra de Dios. No le busquemos de rompe, irnos a los libros más difíciles de entender, porque pues nos vamos a aburrir, nos vamos a fastidiar porque no le estamos sacando nada, porque no podemos entender bien y es simplemente nos lo estamos haciendo nosotros mismos. So to be prudent means that we're going to start with what is more easily understandable. I mean, why would you start with the most difficult? Let's start with the easiest.
right? And the easiest would be you start with the Gospels. You start with the book of Matthew, you start with the Gospel of Mark, the Gospel of John, the Gospel of Luke, and then you go on into the book of Acts, right? It's a little bit simpler, and you're going to move into the book of Romans, and so on and so forth. You're going to move forward. You don't start from the most complicated book in the Bible, which is the book of Revelation or the book of Daniel, right, in the Old Testament. You don't want to go and start with a book that's super filled with figurative language, with metaphors and similes and things of this nature. You know, whether you're asking yourself, should I take this literally or should I take this symbolically, with all kinds of symbols in prophetic languages where God is predicting that certain things are going to happen symbolically, and you're joining together prophetic language with symbols, with symbolic language, and it starts to get very confusing. So why would you start? It's not being prudent if you start with the most complicated book in the Bible. You want to start with the easiest to understand, so that way you get some out of it and it doesn't take too much out of you. And as you go, you're learning, and as you're learning, you're getting better equipped to understand what the Word of God is trying to tell you. Ahora, en todo caso, que todavía no podamos entender la palabra de Dios, que estamos orando y buscando y tenemos estos 5 espíritus, aún podemos pedir sabiduría, ¿verdad? Dice Santiago, capítulo 1, versículo 5, en la Reina Valera 1960, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. James chapter 1 verse 5 in the New American Standard Bible says, if any one of you lacks wisdom, let him ask of God, who gives to all generously and without reproach, and it will be given to them. This is what the Word of God says. So you can always ask for wisdom to understand the Word of God, to be able to interpret certain parts if you don't quite get them. Usted puede pedir sabiduría para que Dios le dé sabiduría. Si no le entiende alguna parte en el versículo, si no le entiende alguna palabra, todavía se queda media confusa, ¿no? Confuso o confusa, no pasa nada. Usted pídale sabiduría a Dios y Dios es justo para dárnoslo. Porque Él es el que nos abre el entendimiento. Igual lo mismo hizo con los discípulos. Right? Because it's God who gives us, He opens our minds to understand the scriptures. Miren lo que dice Lucas 24:45. Lucas capítulo 24, versículo 45 nos dice en la Reina Valera 1960. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Aquí les estaba diciendo que el Señor Jesucristo les abrió el entendimiento a sus discípulos para que entendieran las escrituras. Luke chapter 24 verse 45 in the New American Standard Bible says it like this. Jesus Christ is talking about his disciples, and and the Word of God says, then he, Jesus Christ, opened their minds to understand the scriptures. So we know that God will open your mind. He will open your understanding so that you can understand the Word, His Word. Dios te abre la mente, te abre el entendimiento y te va a dar el conocimiento, te da la sabiduría, pero tenemos que ser prudentes. No intentemos aprender de la palabra de Dios lo más complicado, porque es posible que nos podamos enredar y fastidiar y dejemos de tratar de aprender. No nos lo hagamos a nosotros mismos. Pero se toman 5 tipos de espíritus o actitudes para entender la palabra de Dios cuando estudiamos la palabra de Dios. Se toma un espíritu respetuoso, se toma un espíritu dócil, se toma un espíritu que sea amante de la verdad, se toma un espíritu paciente en el estudio y se toma un espíritu prudente. And so it takes 5 different attitudes or spirits to, the spirit is like an attitude, okay? So I don't want people to say, well, he's talking about all kinds of spirits. That's not what I'm saying, okay? I'm telling you, it's kind of an attitude. It takes 5 different attitudes.
You need to be respectful when you're trying to understand the Word of God. When you're trying to read the Word of God, you need to be respectful with the Word of God, right? You need to be meek, docile. You need to be a lover of the truth. You need to be patient when you're studying the Word of God. It's going to take time. It's going to take a lot of time, and you have to be very patient, and you have to just dig in, you know. And number 5, it takes prudency. You have to know where to start. And you just start with the easiest, right? And the easiest is the Gospels. Entonces, en la hermenéutica, antes de que empiecemos, porque ya la siguiente clase que vayamos a dar, clase número 3, en la hermenéutica, ya vamos a empezar con las 5 reglas. La regla número 1, vamos a empezar con la regla número 1, pero hay 5 reglas en la hermenéutica que se utilizan para empezar. Okay. Si usted puede entender estas 5 reglas, usted va a poder interpretar correctamente la palabra de Dios. Porque muchos pueden interpretar la palabra de Dios, pero si no usan estas 5 reglas, no la están interpretando correctamente. Entonces, la hermenéutica es una clase que se estudia en el Instituto Bíblico para que podamos entender contextos, versículos, el contexto general, el contexto inmediato, y así sucesivamente. Hay lenguaje figurativo, y todas estas cosas se tienen que ir tomando para cuando interpretemos la palabra de Dios, sepamos a dónde vamos y por qué vamos, ¿verdad? Es necesario estudiar bien la palabra de Dios e interpretarla correctamente, porque podríamos estar mal usando la palabra de Dios. We could be using the word of God incorrectly, teaching it incorrectly, showing it, preaching it, and you would cause more harm than good. Y podrías causar más mal que bien si no estamos entendiendo bien la palabra de Dios. Entonces es necesario entender que se estudia para que entendamos la palabra. Entonces, antes de terminar, pues bueno, me quedan 8 minutos. Yo quiero mandar un saludo cordial para toda la gente que nos ve a través de Facebook Live. Por ahí veo a mi hermanita Martina Cardona, que Dios le bendiga, a Minga Monsiváis, Monsiváis. Bendiciones, que Dios le bendiga a usted también. Rafael Díaz, saludos, brother. Well, God bless you too, sir. Bianca Cantú, que Dios me la bendiga también. Espero y se sienta mejor. I hope you're feeling better in the name of Jesus Christ. Vamos a ver por acá. Yolis, creo que por ahí anda también, en el nombre de Luna Martínez, que Dios le bendiga también. God bless everyone. Por ahí creo que también le mandé a Laura, por ahí anda también, que Dios le bendiga. La acabo de ver otra vez y pues bueno, gracias a Dios ya tiene ella ahora el estudio para que nos podamos ir pues edificando, ¿verdad? Ayudándonos unos a los otros, como Dios dice. Hay que ayudarnos unos a los otros, orar unos por los otros, buscar de cómo ayudarnos, porque en estos días, aleluya, el tiempo se acaba y el camino sigue hasta que no venga el Señor Jesucristo. Quiero mandarle un saludo cordial para nuestro pastor Valdemar Quintero y su esposa Susi, su familia. Él es el que hace posible que podamos estar aquí haciendo este programa Edifica mi Casa, que es su programa, y pues bueno, también un saludo cordial para la mesa directiva de Templo Rey de Reyes y toda la gente que nos apoya y que apoya más que todo el ministerio aquí en Templo Rey de Reyes, al templo, y más que todo la obra del Señor. Un saludo cordial para Pastor Efraín Mayorga. Él es el que hace posible que podamos transmitir aquí de Templo Rey de Reyes a 94.7 FM Osana Radio Reynosa, 94.7 FM Osana Radio Reynosa, perdón, cubre las áreas de Reynosa, Hidalgo, Mission, McAllen, Far, Alton, San Juan, Edinburgh, Granjeno, Río Bravo y muchos pueblos más.
por ahí vamos. Entonces, pues muchas gracias, Pastor Efraín Mayorga, que Dios me lo bendiga. Hoy, mañana y siempre, gracias a Dios, hoy aquí estamos y espero que muy pronto ya pueda estar aquí más seguido. Igual un saludo muy cordial para Pastor Armando Sandoval y su esposa Ángeles. Ellos hacen posible que podamos estar aquí transmitiendo de Templo Rey de Reyes a 105.1 FM Radio Propósito de Dios. 105.1 FM Radio Propósito de Dios y cubre las áreas de Río Grande, a Camargo, Garcíasville, Baladeces, La Grulla, Sullivan City, La Joya, Mission, Reynosa, Hidalgo, Pueblo de Palmas y Peñitas. Que muchas gracias, Pastor Armando Sandoval, su esposa Ángeles. Que Dios me los siga bendiciendo hoy, mañana y siempre. Un saludo muy cordial para toda la gente que nos mira a través de www.radioabundancia.himdo.com. www.radioabundancia.himdo.com es una radiodifusora establecida aquí a través de el internet, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y Radio Abundancia ya está en todo el mundo, en 34 naciones a nivel mundial. Y aquí el número en cabina, bueno, por ahí anda, te creo de qué lado. El número aquí es 956-432, no, 956-766, ándale, 956-766-7112, 956-766-7112. Y nos pueden llamar para cualquier necesidad o petición. Estamos para servir en el nombre de Cristo Jesús. Claro, que para esto podemos orar, para las necesidades. Si por ahí conoce alguna necesidad, algún enfermo, alguna persona que usted conozca que esté necesitada, yo sé que hay que orar por un niño chiquito que me di cuenta por ahí que está malito, Irán Rocha, y vamos a orar ahorita por él. También por la hermana Bianca Cantú, que a veces espero que esté bien, pero usualmente pues sabemos que ella está aún peleando esta batalla con la enfermedad bueno, que ella tiene ya esa batalla. Entonces nosotros vamos a orar por ella para que Dios obre, y también pues para toda la gente que esté necesitada en estos tiempos. Yo sé que hay mucha gente que está necesitada con esta enfermedad que anda por ahí, la pandemia. Aleluya. Pues bueno, tenemos que orar unos por los otros. Dios nos lo manda y nos dice, y todos los que están enfermos que vengan, y los ancianos pondrán sus manos sobre ellos y orarán. Y pues bueno, estamos aquí para sí. Yo no soy anciano, pero vamos a orar en el nombre de Cristo Jesús, y Dios es el que obra. Nosotros somos instrumentos nada más. Por ahí mandamos un saludo cordial para la mesa directiva, y pues para el Templo Rey de Reyes, para mi hermanita Santiago Coronado, por ahí anda también. Le mando un saludo muy cordial, como siempre. Nuestro pastor Tino Ontiveros, por ahí anda también. Le mando un saludo muy cordial a él. Ya tengo tiempo, un gusto de ver que ya está bien y que está echándole ganas, como siempre, en su obra. Entonces, bueno, pues vamos a orar. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, sabemos que usted es el que todo lo puede y todo lo es. Sabemos que usted es el del poder, el de la autoridad. Usted es el único Dios. No hay otro. No hay otro. Sabemos que el pecado es engañador y que te hace pensar que puedes pecar todo lo que tú quieras y nunca habrá justicia. Pero sabemos que usted, Padre Dios, usted traerá esa justicia. Todos tendremos que pagar, al menos que nos arrepientamos y tengamos fe en aquel quien murió en la cruz por nuestros pecados, aquel quien, por su misericordia y por su gracia, ha redimido, Padre Santo, a nosotros que no lo merecemos. Damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, bendito Padre. Y sabemos que usted puede hacer milagros, Padre Dios. Usted es el Dios de los milagros, porque usted lo creó todo. No hay nada fuera de su alcance.
Y no hay nada que suceda que usted no haya controlado o permitido. Sabemos que usted es soberano, todopoderoso, todo lo sabe, todo lo es. Perfecto, mi Dios, perfecto. Y podemos confiar sublimemente de todo a todo. Ponemos en sus manos a Irán Rocha, Padre Dios, para que este niño, igual que todos los niños, Padre Santo, que estén enfermos, que puedan ser sanados, bendito Padre. Pedimos esto. Sabemos que su mano es soberana y que usted, su poder, no tiene límite, Padre. Y que donde quiera está al mismo tiempo y usted los puede sanar ahorita, en este momento. Y para que así sus familias le den la gloria, la honra y la alabanza. También ponemos en sus manos, Padre Dios, a aquellos que están peleando la batalla con esta pandemia, Padre Dios. Que si esto es un caso de arrepentimiento, que se arrepientan en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Y si ya están arrepentidos, Padre Dios, que sean sanos, Padre Dios, para que le puedan alabar y glorificar como todos quisiéramos alabarle y glorificar su nombre. Esto pedimos en el nombre de su Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Y pues para toda la gente que nos está viendo, nos vemos primero Dios. Mañana trabajo de noche y el viernes igual. Entonces, primero Dios, pues nos vemos el domingo, que el domingo su siervo traerá una predicación aquí en Templo Rey de Reyes. Gracias al Señor, pues, y nuestro pastor Valdemar Quintero, quien confía en nosotros para traer el mensaje. Uno de ellos, nuestra hermanita Santiago Coronado, diaconisa de aquí del templo, Rey de Reyes,